Hola chicos, nuevamente en este video tutorial de los géneros literarios. Nuevamente estamos en el fascinante mundo de la literatura y en esta oportunidad vamos a hablar exclusivamente sobre este pequeño tema. ¿Qué es los géneros literarios? ¿Por qué se le llama géneros literarios? Etcétera. Muy bien, vamos a comenzar entonces y vamos a decir los géneros literarios. Muy bien, primero que nada vamos a remontarnos a la antigüedad y vamos a recordar a uno de los grandes personajes que también da sus aportes principales en la sistematización, en la organización de la literatura. Nos referimos a nuestro querido Aristóteles. Él publica una obra muy interesante titulado La Poética o Poética, solamente como Poética. ¿Sí? A través de esta obra, por primera vez se hace una pequeña clasificación de la literatura. No olvidemos que en el capítulo anterior hemos hablado exclusivamente sobre qué es la literatura, ¿sí? Y no olvides que la literatura en términos muy sintéticos es el arte con palabras. Muy bien, entonces, nuestro querido Aristóteles clasifica la literatura desde diferentes puntos de vista. Muy bien, entonces, ¿qué son los géneros literarios? Son la clasificación de la literatura, son las categorías de la literatura, son los grupos literarios. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos grupos y cuál es esa clasificación? Veamos entonces. Primero tenemos al género épico. Muy bien, seguramente has escuchado historias muy interesantes de la antigüedad, como por ejemplo la época de Homero. Por ejemplo, recordemos a Homero, la Ilíada, la Odisea. Este género justamente o estas obras se encuentran dentro de este género. El género épico entonces surge con la mitología. Los dioses, semidioses, vienen ahí en este caso ¿no? Las peleas que tienen entre dioses, los grandes héroes. Entonces el género épico narra grandes hechos históricos y engrandece a los héroes y hazañas. También el género épico habla de la formación de los pueblos. Obviamente que tiene diferentes clasificaciones el género épico, pero hoy día vamos a hablar solamente de los géneros literarios de manera general. Entonces, repetimos, el género épico narra situaciones de grandes batallas, grandes hechos históricos y engrandece a los héroes. Muy bien, vamos entonces con el siguiente género. Vamos entonces ahora con el género lírico. ¿Qué es el género lírico? La palabra lírico proviene de lira, un instrumento que posiblemente ya no conocemos en la actualidad, pero que era un instrumento, una especie de pequeña arpa que servía para hacer música melodiosa y posiblemente llegaba al sentimiento más profundo del hombre. Entonces el género lírico, ¿sí?, proviene en este caso de esta palabra, y el género lírico está relacionado exclusivamente con la poesía. Entonces vamos a ver este concepto. Dice, en la antigüedad se llamaban pues a esto las famosas rápsodas, ¿no? Y en España, dice, dada pues por los juglares. Antes los juglares eran poetas que vagaban de lugar en lugar cantando canciones, recitando poemas, etc. Entonces, desde esta época ya había poesía. Entonces, ¿qué es el género lírico? Es el género que está expresada directamente en la poesía. O también decir poesía y lírico prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, expresa lo más íntimo del ser. Los poetas tratan de representar la parte subjetiva llevado pues a través de la palabra. Por ejemplo, recordemos un famoso poema de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Esta poesía justamente se encuentra dentro del género lírico y muchos otros poemas que posiblemente tú vayas a conocer. Muy bien, vamos entonces avanzando y ahora vamos a ver el género dramático. Muy bien, este género dramático. Muy bien, el género dramático, primero que nada, es un género literario que se elabora para ser representada delante de un público. Así es, se hace para representarse delante de un público, en otras palabras, en un teatro. ¿Sí? El lugar donde se representa es este, con luces, sonidos, vestimenta y actores. Y se redactan a través de guiones. Entonces los actores tienen que grabarse los guiones, tienen que memorizarse los guiones y pretender dar un personaje o representar un personaje a través de la actuación. Y usan bastante justamente esto, el diálogo. Muy bien, este género proviene inclusive de la antigüedad. Se dice, por ejemplo, que al dios Dionisio de la antigüedad se le hacía pues era una fiesta del vino,
de la juerga, etc. Entonces desde ahí viene el género dramático. Desde épocas muy antiguas ya el ser humano representaba escenas teatrales. Por ejemplo, en la cultura andina tenemos en este caso a el drama Ollantay, y podemos tener también muchas obras de teatro más como estas. Muy bien, entonces a su vez el género dramático se divide en tres clasificaciones. La comedia, que trata de representar escenas de teatro completamente divertidas, entretenidas, felices, que causa jocosidad, risa, alegría. Y también tenemos en este caso su contraproducente, la tragedia, que trata de representar escenarios completamente tristes, funestos, etc. Y por último tenemos el drama. El drama es un mix, es una combinación entre la comedia y la tragedia. Muy bien, ahí tenemos entonces el género dramático. Pasamos al género narrativo. Muy bien, su propio nombre lo dice, narra, relata. Sinónimo de narrar, en este caso es relatar. Se relatan historias, tienen personajes, escenarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, se encuentran las novelas, se encuentran, por ejemplo, aquí los cuentos, ¿sí? Se encuentran los cuentos, se encuentran las fábulas, el fabuloso mundo, pues, de la narrativa. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas obras muy populares a nivel nacional, como por ejemplo Los ríos profundos, de José María Arguedas. Podemos ver, por ejemplo, otra obra narrativa, un cuento, por ejemplo, que podemos conocer, Pantaleón y las visitadoras, no sé, diferentes obras del género narrativo. Entonces, aquí tenemos el género narrativo. Muy bien, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No se olviden, por favor, de que si tienen algunas dudas o inquietudes, hacérmelas llegar oportunamente. Chao, chicos, nos vemos en el próximo video.